En primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Mi amado hermano, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Cuando usted lo tenga, le invito a ponerse de pie por reverencia a la palabra de nuestro Dios. Recordemos que la palabra de Dios se lee de pie, mi amado hermano, por respeto a la presencia de nuestro Dios, el cual se encuentra en este lugar. Y juntos le damos lectura en el nombre de nuestro Dios. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra de nuestro Dios, todos juntos: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, en esta noche porque nos permites estar en tu casa alabando y glorificando tu nombre. Ahora, mi Dios, a través de tu palabra te pedimos que nos ayudes y que podamos entender lo que está escrito, que cada uno de nosotros, mi Dios, podamos guardarlo dentro de nuestro corazón y que así también, mi Dios, lo pongamos por obra en nuestra vida espiritual día con día. Gracias por esta bendición en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Muchas gracias te damos, mi Dios bendito. Amén y amén. Toma un momento su lugar, mi amado hermano, y le hemos dado lectura a primera carta a Timoteo, la cual asimismo le escribió el apóstol Pablo a este joven que iba a estar a cargo, mi amado hermano, de una iglesia, y nuestro Dios le está mencionando ciertos requisitos también y ciertos aspectos. Pero la palabra de nuestro Dios le está diciendo en esta noche: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Dice aún más, a la cual asimismo fuiste llamado. Cada uno de nosotros entendemos que esto es escrito también, mi amado hermano, para la iglesia, para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros necesitamos, mi amado hermano, pelear la buena batalla. Tanto usted como yo necesitamos todos los días seguir peleando esta batalla. Pero, mi amado hermano, hay muchas cosas que en el cristiano quizás puede parecer que no es dificultoso, pero, mi amado hermano, hay dificultades en el cristiano. Por eso en esta noche, mi amado hermano, le vamos a titular a este sencillo pensamiento: dificultades del cristiano. ¿Cuál es el tema? Dificultades del cristiano. Mi amado hermano, ¿cuáles son esas dificultades? Pues son cosas que nos impiden el poder avanzar o comenzar algo, mi amado hermano, que usted quizás en los días ha dicho: bueno, yo quiero tener este año una vida consagrada más a Dios. Quiero tener una vida donde me esté aprendiendo cada día alabanzas, que quizás cada día usted se levanta temprano y dice: yo quiero aprender más de la palabra de Dios, y comenzamos quizás haciéndolo una semana, 2 semanas, y vienen los 15 días y empiezan a pasar esos 15 días, y en vez de que sea algo de bendición, ya empieza a ser una carga. Pero la palabra de nuestro Dios nos dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Porque si nosotros nos ponemos a pensar qué va a suceder si nosotros no peleamos la buena batalla, ¿cuáles son estas dificultades del cristiano? Bueno, como número 1, mi amado hermano, estas dificultades del cristiano que día con día le están impidiendo, y que si en este año 2022 no se pone atento, como dice la palabra de nuestro Dios, diligente a lo que está escrito, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que va a descuidar su vida espiritual. Va a llegar un momento en su vida en que va a decir: bueno, ¿qué me pasó? Ya no es lo mismo, ya no siento la misma presencia de Dios, siento que Dios me ha dejado, siento que Dios de cierta forma ya no escucha mis oraciones, siento que quizás ya no soy el mismo, ya no soy la misma, ya no tengo la misma alegría, ya no tengo el mismo deseo por orar, ya no siento las alabanzas, como que ya empiezo a ver los errores de los demás. ¿Pero por qué? Porque todo empezó
empezó por aquellas dificultades que nosotros empezamos y dejamos que fueran creciendo dentro de nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 13 versículo 22, mi amado hermano: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amado amigo, amado compañero que quizás nos escucha usted también a distancia, dice la palabra de nuestro Dios: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra de Dios. Hoy nosotros estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. A eso hemos venido, pero tristemente ahora el afán de este siglo, las cosas que hay en este siglo, la tecnología, la moda, quizás muchas cosas que el mundo ofrece día con día, con tal de que nos distraiga de estar atento en la presencia del Señor. Tanto que el diablo es tan astuto para hacer día con día y estar lanzando todo el tiempo sus dardos. Todo el tiempo está lanzando esos dardos a ver a qué hora usted y yo caemos en alguno de ellos. Pero dice la palabra de nuestro Dios, mi amado hermano: el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra de Dios, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios. ¿El dinero es malo? No, no es malo el dinero. Lo malo viene siendo cuando el ser humano se vuelve ambicioso, codicioso y cambia el estar en la casa de nuestro Dios por las cosas que ofrece el mundo. Una de ellas pues es el materialismo. O cuántas veces las personas quisieran tener todo el tiempo aquí lo que ellos sueñan, quizás ni duermen por estar pensando en aquello que ya desean tanto. Pero dice la palabra de nuestro Dios, amigo, hermano: el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Quizás escuchan hoy la palabra de Dios, pero el detalle viene siendo que quizás en esta noche algunos le escuchan, pero al escuchar que nos ofrece algo más el mundo, ¿qué va a pasar? Pues que nosotros vamos a ir tras ello. Quizás, ¿por qué? Porque lo necesitamos y es una necesidad primordial. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios aún también, mi amado hermano. Dice la palabra de nuestro Dios: y se hace infructuosa. Aún con todas las cosas que nuestro Dios nos da conforme a su misericordia, cada uno de nosotros debemos estar, dice la palabra de nuestro Dios, contentos. Porque quizás quisiéramos tener muchas cosas en nuestra vida, pero si nosotros no ponemos cuidado a lo que se nos está ofreciendo, mi amado hermano, día con día nuestro Dios, que es la salvación, la salud, ni se diga, algo que nosotros tenemos hoy y que no andamos cargando, que es un tanque de oxígeno. Hoy tenemos esa salud, gracias a Dios. Hoy andamos en la calle y no andamos con que alguien quizás nos vaya a hacer daño, porque hay muchas personas que quizás tantito llegan a ver a alguien que llega y se van. Y dice la palabra de nuestro Dios que el impío huye sin que nadie lo persiga. Y dice las personas: ¿pero por qué se espanta? Bueno, él sabe, quizás de cierta forma hay cosas en su vida que espantan, y por más que el ser humano se quiera apartar, quiera esconderse, la omnipresencia de nuestro Dios está en todas partes, en todo lugar. Pero el materialismo son una de las cosas que dificultan, mi amado hermano, al cristiano. El materialismo, porque dice la palabra de nuestro Dios: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que sobra. No, ¿verdad? Ya no cambian las cosas, sino que dad a Dios lo que es de Dios.
pero el ser humano cambia el contexto del texto, valga la redundancia. Cambia el contexto porque a Dios solamente le da lo que le sobra. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para poder trabajar en la obra de Dios, pero sí hay tiempo para otras cosas. Hay tiempo para pasear, hay tiempo para disfrutar, amado hermano. Hay tiempo para que los hijos vayan a un lado. Hay tiempo quizás aún hasta para ir y ver departamentos, casas, aún cuando es el día del Señor, el domingo. Aun cuando es el día para ir a la casa del Señor, las personas prefieren ir a aquellos lugares, pero no venir a la casa de Dios. Hay tiempo para todo, pero menos para Dios. Para Dios no hay tiempo. Pero el detalle que cuando sucede una enfermedad en el cuerpo, cuando las cosas van mal, cuando los hijos tienen problemas, entonces sí queremos que Dios tenga tiempo para nosotros. Ahí es donde nosotros debemos de entender, mi amado hermano, cada uno de nosotros. Está bien que solamente busquemos a Dios cuando necesitamos algo. Claro que no. Porque a usted no le gustaría que solamente le busquen cuando necesitan algo sus hijos. ¿A quién le va a gustar eso? Que solamente cuando necesita dinero, cuando tiene problemas, entonces va a papá y a mamá y decirle, pues sabes qué, necesito de tu ayuda. Pero durante el tiempo que todo iba bien, no lo buscó. Y así es el ser humano. Ahorita todo marcha bien, que llega que la economía, no necesito de Dios, todo va bien. Ahorita va bien, no necesito. Que en la familia todo va bien, la sociedad, no tengo problemas con nadie. Vienen los problemas, de cierta forma diagnostican una enfermedad y entonces buscamos de Dios. Ya no hay suficiente recurso para solventar los gastos de la casa, entonces ya tratamos de buscar a Dios y decimos, Señor, ayúdame, porque no puedo con tantas necesidades en la casa. Son muchas necesidades que hay. Te pido que me ayudes y tengas misericordia de mi casa. Y aún hasta dicen, hasta de mis hijos ten misericordia, porque ya no nos alcanza. Y bueno, en su infinita misericordia del Señor lo hace. Pero aquel que le pidió dijo, Señor, ahora sí voy a ir a la iglesia. Pero aún está esa dificultad del cristiano, que es el materialismo. El materialismo es una de las dificultades, mi amado hermano. Es uno de los aspectos como dificultades del cristiano. Y punto número 1 es, mi amado hermano, las necesidades primordiales. ¿Cuáles? Las necesidades primordiales. Y ya vimos que son las necesidades, porque el ser humano está acostumbrado por naturaleza a poner ciertas dificultades en su camino. Y que Dios puede, mi amado hermano, puede, claro que sí. Está ahí llamándole todo el tiempo. Pero Dios jamás, hermano, quédese grabado en esta noche, jamás va a obligar a alguien a que doble las rodillas. Jamás va a obligar, porque Dios no quiere corazones a la fuerza, sino quiere un corazón contrito y humillado. Él quiere un corazón sincero, porque las personas hoy necesitan de Dios. Hay tantos problemas en la sociedad, pero no porque no haya solución, sino que no quieren saber de Cristo Jesús. Entonces las necesidades primordiales que nos muestra a través de, mi amado hermano, de las Sagradas Escrituras, y que dice la palabra de nuestro Dios, que escuchan la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de este siglo y las riquezas ahogan la palabra de Dios, y con esto se echa a perder todo. Fue en vano
que la palabra de Dios haya sido expuesta. A pesar de que el predicador estuvo esa noche 2 horas predicando, estuvo ahí llevando la palabra, extendiendo la mano, quizás aquel hermano poniendo las manos por aquel enfermo, pero llegó el momento en que la persona puso su corazón, puso sus ojos más por el afán de este siglo, y dice la palabra de nuestro Dios que todo eso vino a ahogar la palabra de Dios. La culpa no es tanto, mi amado hermano, de las cosas que hay, porque cuando Jesús estuvo en el desierto, estuvo ayunando 40 días, el diablo vino y le ofreció, pero Jesús, amado hermano, para poder resistir a la tentación, Él exhortaba, Él, mi amado hermano, le decía al diablo con las citas bíblicas que están escritas. Porque Jesús podía convertir o no podía convertir aquellas piedras en pan. Claro que las podía convertir. Cuando le dijo de cierta forma que si se postraba delante de Él, le daría todas las riquezas, y le pudo mostrar todas las riquezas del mundo, pero Él dijo solamente que al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Entonces nos damos cuenta que no son tanto las cosas, sino somos nosotros. Somos nosotros los que tomamos esas decisiones. El diablo está ahí ofreciendo, mira, esto te puede servir, puede mejorar, pero cuidado, tengamos mucho cuidado, porque puede parecer que es beneficioso materialmente, pero espiritualmente nos está apartando de servirle a nuestro Dios. Porque quizás en el trabajo nos ofrecen, uno de ellos ya escuchamos que el materialismo, mi amado hermano, pero también otro aspecto puede ser la familia. La familia, no voy a ir a la iglesia porque llegó mi primo, no puedo porque tengo problemas, y piensan que estando en su casa van a arreglar los problemas. Dice la palabra de nuestro Dios, y lo mencionamos todo el tiempo, y cada vez que predicamos siempre lo decimos, como dice la palabra de nuestro Dios: sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿vamos a lograr resolver un problema estando en casa? No vamos a lograr resolverlo, ni a tener la solución, porque quizás podemos poner la solución por unos minutos, horas o días, porque después vuelve a lo mismo, el mismo tema, el mismo problema, no ha sido solucionado. Pero cuando pedimos la dirección de Dios, los problemas vienen, mis amados hermanos, a solucionarse, porque cuando buscamos de nuestro Dios, sabemos que en Él hay solución. Claro que van a haber dificultades, claro que van a haber problemas. Yo no le voy a decir, no, es que si vienes a Cristo no vas a tener problemas, vas a ser millonario, jamás te va a faltar nada en tu casa, puedes hacer lo que quieras, Jesús le agrada. No, yo no te voy a decir, porque aún, mi amado hermano, para que tú puedas entrar al reino de los cielos, como dice la palabra de nuestro Dios, es necesario que padezcamos por diversas tribulaciones y dificultades. Nadie en esta tierra le puede decir a usted que quizás podemos tener todo en las manos. No lo podemos tener. No podemos tener todo en las manos. Aprendamos a vivir como Cristo. Cristo tuvo enfermedades, Cristo sufrió, Cristo también le decían muchas calumnias. Cristo también, mi amado amigo, hermano, en esta noche que usted nos escucha, Cristo también muchas veces que caminaba, hablaban detrás de Él. Y ni se diga, porque eran aún los mismos de Jerusalén. Hoy dirán, pero ¿por qué siempre hablan los de mi casa? Yo sirvo a Dios, trato de buscar a Dios. Porque dice la palabra de nuestro Dios que es necesario que padezcamos por diversas dificultades, diversas pruebas. Pero aún dice la palabra de nuestro Dios en San Lucas capítulo 9, versículo 59. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre.
Pero escuche lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Anunciar el reino de Dios. Hoy las personas quizás muchas veces, en vez de agradecer a Dios de la vida que le permitió al hermano, a la hermana, al primo, a la prima, a la niña, al niño, que Dios le permitió tenerlo en esta tierra, hoy las personas se quejan contra Dios y le dicen: pero ¿por qué te lo llevaste? Las cosas no son así, tú no sabes lo que se siente. Jesús sabe lo que se siente. Cuando murió Lázaro, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Jesús lloró. Jesús sabe lo que usted siente ante la partida de alguien, pero dice la palabra de nuestro Dios que no mueren, sino que duermen. Ahora, si ellos duermen, mi amado hermano, necesitamos nosotros, para poder llegar a aquel día donde dice la palabra de nuestro Dios y poder verles nuevamente, necesitamos, como dice la palabra de nuestro Dios, y ya lo leíamos al principio, pelear la buena batalla de la fe. Es lo que necesitamos hacer todos y cada uno de nosotros. Entonces, si son las dificultades del cristiano en la vida día con día, también hay dificultades, mi amado hermano, y que unas de ellas ya vimos que son las necesidades primordiales, que son el materialismo. Una de ellas es la familia. Yo no digo que sea malo estar con la familia, pero muchas veces viene siendo lo malo cuando cambiamos ese tiempo por estar en la casa de Dios y preferimos estar más con la familia. Ahí viene siendo lo malo. Dice la palabra de nuestro Dios aún también, amigo, hermano, en esta noche, en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora ya nos dimos cuenta de algo. Ahora no podemos entender lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Cuáles son otras dificultades del cristiano? Punto número 2, las amistades. Pero es que, ¿por qué empecé a cambiar? Tan fácil. Si yo veo que mi amigo el otro no ora, pues yo tampoco voy a orar. Si yo no veo que mi amigo el otro no da gracias a Dios en los alimentos, mucho menos voy a dar gracias en los alimentos. Si yo veo que mi otro amigo le da pena, pues me va a pasar esa pena y voy a tratar de ser igual que él. ¿Y por qué? Porque dice la palabra de nuestro Dios algo muy cierto: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y las personas hoy dicen: ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Te haces santo o qué? ¿Para qué vas al ayuno? Si nomás van 2, van 3, ¿para qué vas al ayuno? ¿Qué tanto? Pero aquel que persevera hasta el fin, dice la palabra de nuestro Dios, este será salvo. Si queremos nosotros ser utilizados para la obra de nuestro Dios, necesitamos orar, necesitamos ayunar. ¿Para qué es necesario orar y ayunar? ¿O qué, mi amado amigo, hermano, en qué nos beneficia? Que cada uno de nosotros reconozcamos que Dios es el único soberano Dios, que Él hace todas las cosas, y que sobre todo nosotros somos pecadores delante de Él y que necesitamos de su presencia, que solamente a través del ayuno y la oración podemos vencer a los dardos del enemigo. Pero si no oro, no ayuno, va a venir el enfriamiento espiritual. Ya no siento las alabanzas, ya no siento, quisiera otras cosas, dirán ahora las personas. Quizás en el nuevo vocabulario necesitamos algo más mejor, algo más poderoso para que pues pueda sentirlo, porque ya no lo siento. Pero no es que Dios se haya alejado, el que se alejó fue uno. ¿Por qué? Por aceptar las malas conversaciones que han corrompido las buenas costumbres. Si estábamos acostumbrados a orar, si estábamos acostumbrados a ayunar, si estábamos acostumbrados a orar en los alimentos, ahora ya no lo hacemos. Y pareciera chistoso, hasta nos reímos quizás de que, ay, se me olvidó orar.
algo está pasando en nuestra vida, algo está sucediendo, necesitamos del Señor, Cristo viene pronto. ¿Cómo vendrá? Por una iglesia, quizás por alguien que no ora, que no está ayunando, que no está leyendo ni siquiera la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las personas nos han contagiado su forma de ser. No, nada más búscalo los domingos y ya. Es más, quédate a trabajar. ¿Para qué vas a ir? ¿Necesitas más en tu casa? ¿O qué? ¿Con que vayas piensas que te van a sentar y vas a ganar dinero? No. Pero dice la palabra de nuestro Dios algo muy cierto que le dijo a esta persona, mi amado hermano, en el versículo número 50, mi amado hermano, versículo número 34, dice la palabra de nuestro Dios: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Personas que no tienen ni el temor de Dios, personas que no les interesa, personas que se ofenden que les digan de ciertas cosas, de los estatutos, de los mandamientos que Dios establece, que Dios dijo que no se hiciera en estos aspectos que estoy mencionando: hombre con hombre, mujer con mujer. Personas que se ofenden y dicen: ten más cuidado con las personas porque las puedes ofender. Pero ellos no se cansan de ofender todo el tiempo a Dios con sus acciones. No se cansan todo el tiempo de estar blasfemando contra Dios. Personas que se ríen del evangelio. Aún dice la palabra de nuestro Dios, cada uno de nosotros, que tengamos cuidado con esas conversaciones, porque van a corromper las buenas costumbres y van a producir en nosotros desánimo. ¿Por qué? Porque una vez que ya esas personas ni siquiera buscan de Dios, se apartan del camino de Dios, piensan que dando consejos lejos de Dios, y dicen las personas: es que él me dio un buen consejo. ¿Cómo te va a dar un consejo alguien que está lejos de Dios? No te va a dar un consejo aquel que ni ora, aquel que ni ayuna, ni siquiera lee su Biblia. ¿Cómo te va a dar un consejo? No es posible aceptar un consejo de una persona que no está teniendo una comunión con Dios. No es posible ello. Pero dice la palabra de nuestro Dios que estas clases de amistades, estas malas costumbres que van a corromper, que te van a apartar de Dios, que va a llegar un momento en tu vida en que vas a decir: me falta algo, me falta la presencia del Señor, me siento desanimado. Empiezas a ver los errores de los demás, empiezas a enojarte con los demás, empiezas quizás a hablar aún hasta del pastor, de los hermanos. ¿Por qué? Porque en ti ya no hay esa comunión, ya no está ese temor a Dios, sino que en ti ya hay un desánimo. Por eso dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 15, versículo 23 y 24: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. ¿Qué había sucedido con el pueblo de Israel? Se había empezado la murmuración. Empezó alguien a enfriarse y empezó a contagiar a los demás, y es como un virus que se traspasa de uno a otro y a otro y a otro. Si alguien está frío y el otro está empezando a enfriar, y se va a empezar a contagiar y a contagiar y a contagiar, y va a llegar a un punto en que ya ni van a querer ir a la iglesia y van a empezar a murmurar. Por eso dice la palabra de nuestro Dios: entonces el pueblo murmuró contra el siervo de Dios. ¿Contra quién? Contra Moisés. Ni aún mismo Moisés se escapó de que el pueblo de Israel murmurara contra él. Ni se escapó él, porque ellos dijeron: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Empezaron a decir: estábamos mejor allá con Faraón, allá teníamos todo. Muchas personas pueden decir: estábamos mejor antes no nos faltaba nada,
Antes en el mundo convivíamos más, no, antes desveladas que me aventaba, y hoy nos damos cuenta que no aguantamos ni siquiera una hora estar orando. Pero ¿qué tal antes? Una desvelada, quizás bailando, quizás estando en otros lugares, sí nos aguantábamos estar ahí. Pero una velada de oración ya no aguantamos, ya nos quedamos dormidos, ya son las 11 de la noche y tenemos sueño, tenemos mucho sueño. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Es algo, y empiezan a decir: es que ya me siento aburrido, yo siento como que nos falta algo más, como que necesitamos meter más cosas. No, mi amado hermano, la única relación que nos va a diferenciar entre el mundo y el cristianismo, que de ciertas cosas tenemos, como dice la palabra de nuestro Dios: orad sin cesar. Si nosotros oramos, llegaremos delante de su presencia. Y si nosotros llegamos delante de la presencia de nuestro Dios, cada uno de nosotros vamos a experimentar lo hermoso que es estar ante sus pies. Lloramos, salen las lágrimas salen. No vamos a aguantar estar sin decirle: gracias, Señor, gracias por tu presencia, gracias por lo que has hecho. Las palabras quizás se van a acabar y vamos a llorar. Hay muchas personas que buscan de Dios y dicen: yo quiero ser igual que Él, y empezamos a copiar, quizás como es aquel, como es aquella, quizás empezamos a copiar ciertos hábitos. Pero usted siga siendo usted y busque a Dios. No trate de copiar algo que no es. Usted busque de Dios. Aprenda cómo dice su palabra de nuestro Dios. Por eso dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si no sabe orar, Él le va a enseñar a orar. Si usted no puede entender lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, dice la palabra de nuestro Dios: si alguno está falto de entendimiento o sabiduría, demándesela ¿a quién? Al pastor, demándeselo al hermano Paco, demándeselo al hermano Jorge, demándeselo al hermano Milo, que está aquí pasando los números de los signarios, al hermano Jerry. Comuníqueselo a él. No, porque nosotros necesitamos aprender de Dios. Él nos va a decir cómo, Él nos va a enseñar, Él nos va a capacitar y nos va a mostrar. Pero no nos dejemos contagiar por las malas costumbres, las malas conversaciones. Si esas personas no van a la iglesia, allá que se queden ellos. Si ellos están acostumbrados a andar hablando mal y ya están lejos del Señor, están siempre acostumbrados a hacer otras cosas, que se queden allá que se queden ellos. Pero nosotros que venimos a la casa de nuestro Dios, debemos de guardarlo dentro de nuestro corazón. Y digo nosotros porque llegamos a hacerlo, porque llegamos quizás en un momento de nuestra vida a caer en ese aspecto, a escuchar a las personas, y quizás ya estamos igual que ellos. Y diría alguien: y si yo lo escucho y empiezo a poner de mi cosecha, bueno, lo que va a pasar es que ya estamos igual o hasta peor que ellos. Lo más prudente, mi amado hermano, como dice la palabra de nuestro Dios, que no hagamos caso a esas malas conversaciones y a esas malas costumbres, para que no nos pase lo que el pueblo de Israel, por haber murmurado, perecieron en el desierto. Entonces nos queda algo muy claro: que las dificultades del cristiano en este 2022 que está pasando, que estamos comenzando, que ya gracias a Dios dentro de unos días ya estamos a punto de terminar, mi amado hermano, que no sea esa dificultad el materialismo, que no sea esa dificultad la familia, que cada vez que te pregunten: ¿por qué no fuiste a la iglesia? Fíjese que me quedé porque tenía mucho trabajo. Y qué casualidad que todos los días tenemos trabajo, pero buscamos de Dios, pero queremos que Dios nos bendiga, pero queremos que Dios que nos dé todo, queremos que los problemas se solucionen en la casa, pero queremos siempre estar en casa y no queremos estar en la casa de Dios. Entonces, las dificultades del cristiano, como punto número 2, son las amistades. Y esas amistades, si nosotros dejamos, lo que van a producir dentro de nosotros son un desánimo, nos van a apartar, ya no nos van a dejar quizás esas amistades poder acercarnos. ¿Por qué? Porque el diablo fue tan astuto que poco a poco nos fue jalando
nos fue jalando y alejándonos del camino del Señor. Y como lo decía hace rato, vamos a llegar a un punto en que pues hasta la alegría de nosotros se acabó. Se acabó todo aquello que nosotros teníamos en nuestra vida. Pero una de las cosas también de las dificultades del cristiano, amigo, hermano, que nos menciona la palabra de nuestro Dios por último en esta noche, lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 10, versículo número 28. Dice la palabra de nuestro Dios algo muy cierto: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cuántas veces las personas están? Esto también es una dificultad en el cristiano. Es una dificultad que se presenta en todos. ¿Por qué? Por la ignorancia. Porque hay personas que se les dice: cree en el Señor Jesús. Sí, sí creo. Pero las personas no quieren de cierta forma poder entender que solamente Jesús les puede ayudar. ¿Y qué pasa? Ignoran la palabra de Dios y creen lo que los demás les dicen. Porque dice la palabra de Dios: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y dice aún la palabra de nuestro Dios: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed primeramente a Dios. Él sí nos puede destruir. Él sí puede destruir el cuerpo. Si Él quiere, hoy nos cae un rayo. Si Él quiere, en un momento nos da un infarto fulminante. Si Él quiere. Debemos de temer a Dios, no a lo que pueda hacer el hombre. Sí, entiendo que tenemos temor, pero no puede ser más grande el temor que el poder de Dios. No puede ser más grande, porque ¿cuántos de nosotros? Quizás alguien me decía hace tiempo: hermano, ¿y usted no le da miedo quedarse en la iglesia solo? Y pues quizás no vaya a escuchar un ruido por ahí, quizás que alguien allá ande por ahí, o que ya escuchó un ruido, que quizás ande por ahí la bruja. Hermanos, nada de ello nos debe de espantar. Creemos en un Dios todopoderoso. Creemos que Él puede hacer todas las cosas nuevas. Creemos que Él es el Dios que hace todas las cosas posibles. Pero cuando ya empieza a ganarnos el temor, ya empezamos a dudar de la palabra de nuestro Dios, la hacemos a un lado y nos olvidamos de Él. Empezamos cada uno de nosotros a sembrarlo dentro de nuestro corazón. En este año, esas dificultades no te detengan. Lo que la Biblia dice, créelo. Créelo, mi amado hermano. En estos días he estado estudiando un tema, si Dios permite, dentro de unos días también estaré predicándolo. Pero, amado hermano, muchas cosas que nos van a detener al ser humano es ignorar la palabra de Dios. El ser humano no logra progresar porque no quiere saber de Dios, pero sí quiere la bendición de Dios. Quiere que Dios le bendiga, pero no quiere escuchar lo que Dios dice a través de su palabra. Para tener bendición hay que hacer caso a los estatutos y mandamientos de Jehová. Si queremos nosotros crecer espiritualmente, necesitamos cada uno de nosotros a que esas dificultades no estén en nuestro camino. ¿Cuáles? El materialismo, la familia, las amistades y por último, la ignorancia. No ignores lo que dice la palabra de Dios. Las personas te diagnosticaron una enfermedad, no le tengas miedo. Si Dios le place que a través de esa enfermedad su nombre pueda ser glorificado, bendito sea el nombre de Dios. Porque a través de la enfermedad también, amado hermano, nuestro Dios nos permite poderle contar a las personas las grandes maravillas que hace. Póngase de pie en esta noche. ¿Cuántas necesidades usted ha tenido y Dios le ha escuchado? ¿Cuántas?
Quizás en este año dijo, no voy a acabar, y Dios le permitió terminar. No ignore lo que dice la palabra de Dios. Él es el creador de los cielos y la tierra y de todas las galaxias. Él es Jehová de los ejércitos. Él es eterno. Él es el Dios altísimo. Él es el Dios grande sobre toda la tierra, y no hay más grande que Él. Él es el Dios de los dioses. No hay otro Dios más grande que Él. Él todo lo puede en esta noche. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Porque por eso dice la palabra de nuestro Dios: no te he dicho que si creyeres, veréis. A ver, más fuerte, porque creo que nada más 2 o 3 lo creemos. No te he dicho que si creyereis, veréis la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios. Esas dificultades pueden irse, pero es necesario que nosotros confiemos en el Dios Todopoderoso. Bendito Dios y buen Padre, gracias por tu palabra, porque las dificultades del cristiano pueden ser el materialismo, quizás el dinero, el trabajo. En estos momentos los problemas familiares ya no saben ni qué hacer, qué solución poner al amigo, al hermano, al familiar que tiene tantos problemas, al vecino que todo el tiempo le está ocasionando problemas cada vez que llega a casa después de ir a alabar tu nombre. Oh Dios bendito, dice tu palabra: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro escondedero. Permite que cada uno de tus hijos, y primeramente, Señor, también yo, podamos guardar tu palabra, para que no corrompan, Señor, aquellas costumbres que tenemos como cristianos. Como dice tu palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que nada, Señor, apague ese deseo de estar en tu casa todos los días. Ayúdanos, Señor, a tener respeto a tu casa, cada uno de nosotros, y que podamos guardar tu palabra dentro de nuestro corazón, y que así también la pongamos por obra. Gracias, Padre, porque tu palabra no vuelve vacía, sino antes haces lo que tú quieres, y sabemos que has hablado a nuestra vida, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.